comienzo a las actividades académicas de este CNLOE 2023. Vamos a escuchar la primera de nuestras disertaciones, que será Irigoyen, el golpe del 30, problemas en la acuñación de monedas, a cargo de Edgardo Valdemarín. Edgardo Valdemarín es numismático, es socio y actual presidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco y autor, entre otros trabajos, del libro de reciente publicación Las monedas de níquel de la ley 3325, de níqueles argentinos. Nuestro presidente Edgardo entonces nos va a dar la primera disertación. Hola, buenos días. En el tema numismático siempre hay mucha relación entre el aspecto político y hablábamos hace un rato con Diego sobre el tema de la influencia a veces de los funcionamientos de las instituciones a consecuencia de los vaivenes políticos que tuvimos a lo largo de nuestra historia. En el caso concreto, en el día de hoy, vamos a tratar un tema que está relacionado sobre el principio de un funcionamiento de un gobierno, en este caso el gobierno radical, y las implicancias que estuvo después como consecuencia de ese gobierno, y vamos a terminar viendo cómo afectó al tema de las emisiones monetarias en esa época. Tenemos que decir que en el 2 de abril de 1916 se realizan las elecciones, donde tiene una característica especial. La característica especial era de que eran la primera vez que se aplicaba la ley Sáenz Peña con respecto al voto universal, secreto y obligatorio. En sí, esa fue una característica fundamental en la época, debido a que anteriormente no era así. Eso fue que el surgimiento de una masa política, de una masa social, no política, irrumpiera dentro de la toma de decisiones en las elecciones de sus gobernantes. Es así que el 12 de octubre de 1916 asume Hipólito Yrigoyen la presidencia con una gran algarabía popular. ¿Cuál era el problema que tenía en ese momento Irigoyen? Solamente tenía 4 senadores sobre 30, que eso era un peso político muy importante, y tenía en la Cámara de Senadores esa parte. En la Cámara de Diputados tenías sobre los 114, 45, o sea que tenía minoría. Y otra cosa que tenía en contra era que la Corte Suprema de Justicia, la totalidad de las personas que la integraban, venían con el antiguo régimen. O sea que era una situación bastante, digamos, adversa a lo que eran los intereses que tenía en ese momento el señor Irigoyen. Él basó su gobierno en una reforma política, donde principalmente lo que trató de evitar era los errores que se habían cometido con el anterior régimen. Por eso le decía orden y progreso, era uno de sus lemas, donde principalmente lo que se buscaba era el tema del fraude, evitar el fraude en las elecciones, que era como predominante en esa época. Entonces, bueno, empieza con este tema de trabajar en ese aspecto, sobre la parte de las elecciones, en la parte democrática, y también trajo una injerencia en otras áreas. En lo que hace a la parte política económica, teníamos un gobierno que era agroganadero, en sí estaba todo orientado a ese sentido, que hacía de que se manejaban en forma autónoma. Entonces empieza a tener injerencia y empieza muy de a poquito a tomar modificaciones al respecto. No es que lo cambió, sino que empezó a modificarlo. En el año 22, precisamente el 3 de junio, crea la primera empresa pública nacional, que era Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que también irrumpe, digamos, en una organización que venía con muchísimo, pero muchísimo manejo de las empresas que eran en ese momento la Standard Oil, que era la empresa que estaba relacionada al tema del petróleo, principalmente en la zona norte de nuestro país. Hizo una modificación con respecto a las líneas ferroviarias, a la extensión de las líneas ferroviarias,
y hizo una fijación sobre los precios máximos que había en ese momento en ciertos productos, como era el trigo y el azúcar. También formuló la creación de la Marina Mercante, que eso ya fue un anhelo que ya tenía Belgrano, en sí, la independencia de la movilización de lo que era la flota de mar o el comercio directamente. Y junto a eso empezó también con la formación de las cooperativas agrícolas. No sé si se alcanza a ver bien, porque yo de acá veo. ¿Se ve perfecto? Bien. En relación con la parte social, específicamente con la parte de la patronal, cambió la actitud que tenía en ese momento el gobierno, que era represora, sino que fue una actitud más mediadora, o sea que ante un conflicto buscaba siempre de hacer de intervención de mediador con las situaciones que surgían. Tenemos que ubicarnos en el contexto que estábamos, la Revolución Rusa, donde la parte de los anarquistas tenía una gran influencia, entonces, bueno, tenía que estar también controlando esa parte y surgen los primeros, digamos, sindicatos en ese momento, que hay, bueno, ya después le voy a decir las cifras aproximadamente, cómo se viene incrementando también. Estamos bien. Muchas veces no era interpretado por el sector patronal la intención que tenía, pero tampoco era a veces interpretado por la parte sindical. O sea que era como que ninguno de los dos tomaban conciencia de lo que realmente quería hacer este señor. Tuvo situaciones donde pudo solucionarlos. Es el caso de la gente que tuvo los obreros de las empresas marítimas. Hubo un conflicto con la forestal, que también tuvo buena intervención, pero también hubo hechos en 1919 con una empresa, específicamente en provincia de Buenos Aires, que no resultó como tenía que resultar. Hubo muchas muertes. En sí, originalmente hubo 5 muertes y después, posteriormente, en el sepelio hubo 20 muertes más. O sea, fue peor cómo se desarrolló ese final. Y lo más grave tuvo acontecido en lo que fue 1921-1922, con una crisis en la Patagonia, donde ahí lamentablemente hubo muchas personas mal. Pero bueno, eso era en tema relacionado a la parte entre patronal y la parte obrera. También, ¿cómo andamos? Bien, perfecto. Ahora sí. Bien. Al respecto había muy poca legislación en la parte laboral. Y entonces, bueno, ahí surgió la implementación de las 8 horas de trabajo, que fue uno de los conflictos que desencadenó uno de los conflictos más sangrientos. El desplazamiento de la parte del anarquismo, ingresando la parte sindical, hizo de que se generara una corriente sindicalista que al principio era 20.000 hombres, 20.000 personas en 1915, pero en 1919 ya llegaba a 200.000. Y ya en esa época ya había 530 sindicatos, o sea que el incremento de este aspecto social se fue manifestando. La parte sindical toma el nombre de Unión Sindical Argentina y después se llama Confederación Obrera Argentina, ¿sí? Que es lo más conocido, que estamos hablando del año 1926 aproximadamente, que estamos también dentro del régimen que estaría cuando estuvo el señor Irigoyen. Vamos a ver cómo estamos, los sindicatos. Bien, la reforma universitaria también fue otro hecho que se manifestó con conflictos. En 1918 surge en Córdoba, principalmente había 2 facultades, una de la Derecho y de Medicina, que básicamente las universidades hasta esa época eran de una élite, de un cierto nivel de personas. Llegado esta irrupción que venía por la parte del gobierno de Irigoyen, lo que se buscó fue de que las masas de inmigrantes pudieran tener acceso a ese estudio, a ese alto estudio,
y entonces ahí es que se da la reforma del 18. Consagra en sí, estaba recordando acá en el machete que me hice, en sí la consagración de los principios de la autonomía universitaria, el gobierno de profesores y egresados de estudiantes y la libertad de cátedra de los cursos de los docentes, que eso también antes estaba reglamentado. En lo que hace respecto a la política exterior, tuvo una significativa participación de la imparcialidad. Como todos sabemos, desde 1880, cuando irrumpe el tema de las líneas férreas en lo que es Argentina, se hace la distribución de las líneas férreas que casualmente estaban relacionadas con la movilización de los insumos y las materias primas de nuestro país hacia el puerto para luego ser enviadas al extranjero. Gran Bretaña toma un papel preponderante en esta situación, por lo que Irigoyen trata de mantener, primero que todo, una imparcialidad en los conflictos que se generan. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, y trata también de que nuestro país, él tenía un eslogan que dice: la paz del Estado es normal en todas las naciones, o sea que era como que no estaba a favor del tema de las guerras. Las estadísticas en esa época, para que se tome una dimensión de cómo estaba distribuido el país, tenemos que en el censo de 1914 el 42% solamente vivía en lo que eran las poblaciones rurales, pero de ese 42% generaban una diferencia de 4-1 lo que producía el sector industrial. O sea que la mayor concentración de ingresos de divisas o de movimiento comercial provenía de los sectores del campo, pero tenía muy poca población en relación a lo que había. Y otra característica que nosotros podemos encontrar en esa época era que estaba todo orientado en un área delimitada, que era la zona que se denominaba zona litoral. En el año, la diferencia que hay entre el censo anterior, que era de 1895 a 1914, la población aumentó 4 millones, llegando a 7.900.000. O sea que se duplicó la población en ese corto periodo del 95 al 14. De los cuales el 71% de esa población estaba en la zona del litoral, el 13% en lo que era la zona central y el resto en todo lo que comprende el territorio. ¿Y la zona litoral qué comprendía? Comprendía lo que era Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Esa era la zona, digamos, de mayor importancia, que era donde se centralizaban toda la parte de los movimientos ferroviarios en esa época. Posteriormente, después se fue ampliando gracias a las políticas que se fueron desarrollando. Otro dato estadístico interesante es que la zona litoral, además de contener gran parte de la población, tenía el 72% de la producción del ganado vacuno se generaba en esa zona, el 82% del equino, el 83% del porcino y el 95% de los cereales. Eso hacía... Eso se puede ver. Eso hacía de que la concentración de toda la producción estaba en esa área, y el 81% de las industrias que ocupaban el 85% de la mano de obra también estaban en esa región. O sea que era muy, muy importante el tema de lo que era la región litoral. Para que notemos la diferencia que lo que genera la crisis, ya me estoy metiendo cerca del año del golpe de Estado del 30, para que empiecen a tomar una relación entre 1914 y 1930 solamente se incrementa 3,5 millones de la población. O sea que lo que se manifestó en un crecimiento como de 4,5 millones, en este fueron como 15 años para poder llegar a 3 millones. O sea que se estancó y hubo un freno. Esa es una de las características que vamos a ver. Las dificultades de la Primera Guerra Mundial, el sector más afectado fue el sector agrícola-ganadero, donde si bien había una apertura económica, pero la independencia que teníamos sobre el tema de la provisión de nuestros clientes, al no tener clientes generó una recesión dentro de nuestro sistema productivo, y el modelo que ya venía utilizándose ya se empieza a manifestar con algunos pequeños problemas.
Ahí habla un poco sobre los conflictos más importantes que se generan, que van a llevar también al tema de la crisis. Como les decía, en esta primera etapa se desarrollaron 138 huelgas ¿sí? o manifestaciones sociales. Y en el 18 ya fueron 196. Eso llega hasta el año 19, que es donde se desarrolla en los talleres metalúrgicos Bacena. Sí, vamos bien. En talleres metalúrgicos Bacena se desarrolla un problema sobre el tema de la carga horaria y sobre otras cosas en el sector que desencadenan en una revuelta donde fallecen 5 personas. Cuando se está realizando el sepelio, se realizan otro conflicto y terminan muriendo 20 personas. O sea que empezaron a marcar los hechos más importantes. Y dentro de eso empezó a haber una gente que se empezaron a utilizar grupos civiles armados de una tendencia derechista, tales como la Liga Patriota, la Asociación de Trabajadores, que además tenían una ideología contra un sector de la población, principalmente los rusos y los judíos. Empieza a haber como un perseguimiento hacia los comunistas, y todo esto se desarrollaba dentro de este clima, como le estaba diciendo, de los anarquistas y todo, como iban influyendo dentro de lo que era la sociedad. Acá en San Francisco, sí, no está consignado en lo que puse en el Power, pero bueno, acá en San Francisco era lo que se denominó el primer Cordobazo. Fue una manifestación que tuvimos acá, donde los sectores obreros, en este caso los empleados de un molino harinero, que vivían en una zona que los que son de San Francisco conocen que era Barrio Jardín, trabajaban en un molino que está en 25 de mayo de Boulevard Buenos Aires, un molino que todavía está en la actividad, muy conocido. Eso desencadenó conflictos justamente en esta época, donde hubo una manifestación de los obreros que volvieron hacia el centro, y como sabían que iban a intentar tomar el tema del molino, grupos civiles, empleados de este molino, hicieron como un acordonamiento, y en lo que es hoy la calle sería Juan B. Justo y Paraguay, se produce un enfrentamiento armado donde mueren un niño y una mujer. En esos enfrentamientos entre pares policías, porque algunos eran policías contratados, otros eran civiles, y la clase obrera. O sea que también acá en San Francisco tuvimos manifestaciones de este tipo. Estamos viendo que el nivel de violencia se viene cada vez incrementando, sumado a lo que es la parte de la Segunda Guerra Mundial. El hecho más importante, bueno, la Liga Patriota empieza a tener un respaldo de lo que era la Marina y el Ejército, que posteriormente se transforman en paramilitares. En sí eran miembros militares pertenecientes a Fuerzas de Seguridad, pero actuaban sobre la población. La tercera agitación obrera más importante se desarrolla en 1921 en el sur, donde un grupo anarquista de la zona de Río Gallegos, denominado Sociedad Obrera de Oficios Varios, empieza una exigencia sobre las cantidades de horas de trabajo, las situaciones de higiene, las situaciones de trabajo en que estaban trabajando, y genera un altercado entre lo que fue la parte gremial y la parte patronal, que era la asociación agrícola, y Irigoyen interviene con el ejército. El ejército llega, primeramente se logra una mediación, un principio de acuerdo, pero lamentablemente después con estos grupos paramilitares, como les decía, se desencadena una serie de hechos que terminan aproximadamente con 283 militares muertos y más de 1000 trabajadores. O sea que fue lo más trágico y grave que tuvimos como un enfrentamiento social dentro del país. La parte del radicalismo empieza a tener sus conflictos internos entre lo que eran seguidores, que lo miraban, los seguidores de Irigoyen eran los personalistas, ¿sí? Seguían a la persona. Y había otro grupo, que era Torcuato de Alvear,
que eran los más intelectuales dentro de lo que era el radicalismo, y ahí surge una disputa entre ellos. El conflicto va a seguir aumentando, van a las elecciones donde gana Torcuato de Alvear, llega hasta el 28 se hacen nuevas elecciones, vuelve a ganar Irigoyen con el apoyo de las masas, y ahí es donde se dan cuenta esta gente que por el medio pacífico no iban, o mediante las elecciones no iban a poder lograr nunca llegar a lo que era la parte del gobierno. Ahí entra uno de los partidos políticos, como es el Partido Autonomista Nacional, que había un señor que era Natalio Botana, que era el director de un periódico, que estaba en una de las imágenes, ahí lo tenemos el nombre, Crítica. Casualmente a Jorge le di los otros días una medalla de Crítica de este periódico. Este periódico estaba ligado a lo que era la Liga de Autonomistas Nacionales. Posteriormente se empieza a trabajar con lo que era el Partido Demócrata o el partido con el Conservador, empiezan a hacer alianzas, y era una publicación permanente en contra de lo que era el gobierno. Entonces era como que fogoneaban por parte del sistema de prensa de la parte del gobierno de Irigoyen. El triunfo en las elecciones fue arrollador en el 28 y se empieza a generar, sumado a todos estos conflictos que teníamos en la parte interna, lo que se denominó después la Semana Trágica, donde la crisis mundial, ahí vamos bien, la crisis mundial del 29, que se desarrolla en la Bolsa de Comercio de Nueva York, hace que cae la bolsa y automáticamente se traslada al sector industrial. Para que tengan una idea, en 3 meses la producción automotriz cayó un 50%, ¿sí? Solamente 3 meses. Y entre 6 y 8 meses era lo que se manifestaba las crisis en el resto del mundo. Eso trajo que hubo una retracción por parte de Estados Unidos porque no dieron más créditos. Entonces, al retraer la economía, sacan el apoyo a lo que era Europa y por ende, como nuestro cliente fundamental era Europa para nuestros productos, la crisis también nos llevó a nosotros. O sea que se manifestó los conflictos internos que teníamos, los conflictos políticos internos, la crisis mundial, y todo hizo un combo que desencadenó obviamente en lo que va a pasar después. Aumenta considerablemente la desocupación y empieza a haber manifestaciones artísticas, como un señor que se llama Leopoldo Lugones, que sostenía que ha llegado la hora de la espada, o sea que era como una incitación que estaba generando para lo que era lo que después se desarrolló el golpe de Estado. Es así que el presidente Irigoyen, el 6 de septiembre de 1930, se va a La Plata y el general Uriburu toma el gobierno de la nación mediante la fuerza, con el apoyo de los otros partidos. Irigoyen termina enfermo, hacen firmar la renuncia y termina preso en la isla Martín García. Bien, lo que se denomina de ahí en adelante la época infame. ¿Tá? Entonces es cuando viene la sucesión de todo el tema de los golpes de Estado. Ahora vamos a lo que es específicamente lo que nos interesa a nosotros, la parte numismática. En caja de conversión, después del golpe de Estado, el 9 de septiembre de 1930 ponen como presidente al doctor Nicolás Avellaneda, vicepresidente Américo Aliberti y en vicepresidente segundo Samuel Ortiz Basualdo. En esa época, el que era presidente Avellaneda hace viajes al exterior, hace contactos obviamente con el sector de Inglaterra y después realizan como si fuera un arqueo de caja para ver la situación que se encontraba la caja, y luego de ese arqueo que realizan
determinan algunas cosas relacionadas a nuestra monedación. Normalmente lo que era el funcionamiento de casa de moneda con respecto a lo que se fabricaba y lo que se mandaba a caja de conversión, es sabido que nunca coincidía. O sea, se fabricaba una X cantidad, no se remitía todo, se remitía una parte, o había otros años que a lo mejor se fabricaba menos y se mandaba mayor cantidad, que era el excedente que tenían de otros años. Es así que, por ejemplo, a título ilustrativo de cómo funcionaba antes el gobierno en democracia, la producción llegó a 22.690.000 monedas, pero lo que se mandó a caja de conversión era 20.460.000, o sea que había un saldo de 2.230.000 monedas que quedaron dentro de lo que era casa de moneda. Cuando irrumpe este golpe de Estado, se genera la intervención, como decía de Avellaneda, y ahí se modifica todo. Ese todo significa de que no todo lo que se fabricaba se iba a mandar, pero lo que se mandó en algunos casos también había diferencia con lo que había. Bueno, ahí está la letra un poco chiquita, pero podemos ver de que desde el 1 de enero hasta agosto de 1930 tenemos una producción de 15.150.000. Y desde ahí hasta el 31 de diciembre del año 31 se fabrican 9 millones. Pero en definitiva, si yo sumo, me da 24.500.000 más aproximadamente. Sumado a lo que se produjo en el año 31. En el año 31 hubo una emisión muy chiquita monetaria, donde apenas se llegó a 1.700.000 monedas. El año 31 para mí es uno de los años más importantes en lo que es la monedación de esa época. Podemos decirlo desde la producción de los cuproníquel. ¿Por qué? Porque las cantidades que se emitieron fueron tan pocas que en muchos casos supera a todos los que se fabricaron en los otros años en toda la emisión de los cuproníquel. Y así que si nosotros vemos entre las cantidades que se entregaban en caja de conversión y lo demás, sumado a que en el año 32 no hay producción de monedas, llegamos al año 33. Y en el año 33 solamente se fabrican monedas de 5 y 10 centavos. No se hacen de 20. Pero lo que figura de lo que se entrega, lo que es... Hay incluso un artículo que se da en el año 33, dice: al reanudar la acuñación, la dirección por su conocimiento al Ministerio de Hacienda de la Casa de Moneda tenía la existencia de discos amonedados desde el año 31 por el valor de 177.578 pesos. Si nosotros vemos, ahí no se alcanza a ver, pero ahí estaría 177.500 y pico, me da 1.714.000 piezas. Quiere decir que lo que se entregó en el año hasta el año 29-30 era lo que se fabricó en los años anteriores, y la producción total del año 31 quedó guardada. ¿Tá? Si sumamos lo que se vendió, lo que se acuñó y lo que se entregó en el 33, vamos a tener lo que les mostraba recién, y el tema está de que la cantidad de las monedas de 20 centavos, 314.000, coincide con la cantidad que se hicieron en el año 31, 314.000. Hay una diferencia de muy pocas monedas. Quiere decir que las monedas de 20 centavos era la totalidad de la producción producida en el 31. Esto hace de que la producción, que es lo que a mí más me interesa, nos lleve a la siguiente conclusión. Nosotros acá tenemos marcado en esa guía todos los años donde tuvimos la menor cantidad de monedas acuñadas. Todos sabemos que la moneda más cara que tenemos dentro de los cuproníquel es la de 20 centavos de 1898. Pero de esas monedas se hicieron 840.000, que si bien es una cifra baja,
Pero si comparamos con los 314.000 que se hicieron en el año 31, es fácil darse cuenta que la menor acuñación, la moneda de mayor valor, tenía que ser la de 31, no del 99. En el año 31 también, en lo que hace a la moneda de 5 centavos, tenemos 506.000 fabricadas, que es el año donde es la menor cantidad de monedas acuñadas también de cuproníquel. Nunca en la historia de los cuproníquel se acuñó una cantidad tan baja como la que hizo en el de 31. Y en el caso de las monedas de 10 centavos, que se fabricaron 892.000, es la segunda, la tercera, no la segunda, porque tenemos emisiones anteriores donde tuvimos acá una y acá tenemos la otra, que fueron en el 26, en el 16 y en el 17, donde se hicieron emisiones chicas, pero tenemos 892.000 que también podríamos considerar que estaría dentro del rango de las monedas menos emitidas. Entonces, la especial elección que tengo sobre las monedas del 31 es que justamente fueron las que menos se emitieron, las que para mí tendrían que tener un valor mucho más alto, y la característica que es que también salieron a circulación 2 años después que se fabricaron. O sea que para mí serían, en este caso, las monedas de una mayor rareza dentro de lo que es toda la colección de los cuproníquel. Bueno, toda esta larga síntesis que hice sobre la parte política, cómo interfieren las decisiones de las instituciones y cómo también va modificando el tema de lo que a nosotros nos gusta, que es el tema de las cantidades y demás cosas, hace de que la investigación desencadene en esto, ¿no? En que la moneda del año 31, para mí, a mi entender, tendría que ser la de mayor valor que todas las otras monedas relacionadas a los cuproníquel. Esto es todo. Si hay alguna pregunta, muchas gracias ante todo, ¿no? Si hay alguna pregunta al respecto sobre los aspectos políticos y cómo interfieren las decisiones en las instituciones y por ende en lo que hace a nuestro hobby, que son la monedación. Es lo que hablaba un poquito con Diego también, las injerencias. Yo sabía que Luciano iba a ser el primero que iba a levantar la mano. Sí, Luciano. Excelente, Ricardo. Mi pregunta es si en las memorias aparece algo relativo a si se suspendieron los trabajos inmediatamente después del golpe en el año 30 o si se siguió acuñando normalmente. No, en sí, lo que hay es como que, se paró sí la producción. Los discos que había se procesaron. Lo que nosotros es difícil de saber es si quedaron cospeles vírgenes sin acuñar, porque hubo una compra en el 29. O sea que a mí me daría como que lo que se compró tendría que haber habido un stock muy superior de monedas o de cospeles sin acuñar, que directamente por eso me da la sensación de que se determinó que se paraba el tema de lo que eran las acuñaciones y que después, posteriormente, ya en 32 sabemos que no se funcionó nada y recién se inicia en el 33. Por eso a mí me da la sensación que sí, que fue una decisión política administrativa del señor Nicolás de Avellaneda, que era el que estuvo como presidente en ese momento, de detener todo lo que eran las acuñaciones. No sé el tema de las emisiones de papeles, así que eso, se lo dejo para los que son más que todo de notafilia, pero en sí, en lo que hace la acuñación, sí se nota una caída profunda, porque de estar fabricando cifras como en el 30 de 6 millones, 10 millones, 5 millones, pasar a cifras que no llegan ni siquiera a un poquito más de 800.000, te da el aspecto de que dijeron, se para la producción o se termina de hacer esta parte nada más y se corta todo. Así que sí, para mí debe haber una influencia de decir, se detiene y punto. Sí, Diego. Hago un comentario y abono a tu teoría, porque generalmente cuando hay cambio de régimen hay una herencia previa, digamos, del régimen que cae, y hay un tiempo considerable donde las decisiones tardan en tomarse. Entonces es muy probable que ocurra eso. Generalmente después empiezan a correr con la necesidad de emitir, porque le queda la plaza
poca material. Entonces se da un poco esa dinámica entre cortar y después tener que buscar alguna forma de inyectar, digamos, en la circulación piezas, ¿no? Para que naturalmente estén girando. Pero creo que lo que vos marcás es clave. Gracias. Sí, Ariel. Bueno, señor, muy bueno. Una consulta. Respecto a las autoridades de la Casa de Moneda, ¿quién estaba antes del golpe? ¿Vos sabés en qué momento hacen ese reemplazo? ¿Quién asume? La fecha no especifica quiénes venían trabajando en ese momento en Casa de Moneda, si bien podemos buscar quiénes estaban en ese momento, ¿no? Pero la intervención marca sí que fue una designación. Estamos justo al final de lo que era caja de conversión, que después hay un lapsus que no funciona y después del 35 arranca lo que era Banco Central. Hay una zona gris que, es más, encontrás en muchas informaciones que dice, bueno, se enviaba la monedación, se mandaba a caja de conversión. Y vos decís, pero ¿cómo? Si caja de conversión no existía. O sea que hay un ente o una, en este caso yo lo que asumo que es Avellaneda, que estaba en esa parte, que le llamamos caja de conversión, pero en sí no debería haber sido. No encontré, no es que no hay, no encontré a quienes reemplazaron, que era uno de mis temas, ¿no? A ver, ¿a quién sacaron para que entre este? Pero no encontré. Sí, Luis. Sí. Por ahí lo sabes, con respecto a la crisis del 30, ¿sí? Si afectó la parte económica del país para la acuñación de las monedas. ¿Entendés? Porque justo se da la crisis del 30, dijiste son 5 o 6 meses después, 8 meses después, y se ve que se corta la producción más o menos en ese momento. Entonces, ¿cómo afectó a la economía? Creo que inflacionariamente no fue tan grande porque, digamos, siguieron circulando la moneda petrolífera, ¿entendés? Pero ¿cómo lo afectó? Quizás por este punto, ¿no? Lo que dice que, como te decía, en Estados Unidos se disminuyó el 50% la producción industrial. Y la retracción del tema de la salida de divisas para el mercado europeo, nosotros nos quedamos sin gente que nos comprara. Entonces eso también significó de que, incluso es más, dice que por los insumos, porque tampoco teníamos provisión de insumos que nosotros utilizamos para producir lo poco que se producía, ¿no? Entonces, en ese lapsus, en sí, por ejemplo, era muy común que se escuchaba de que los autos no tenían cubiertas. Sí, acá en Argentina. Sí, desaparecieron las cubiertas directamente, que en algunos casos tuvieron que recurrir a utilizar pedazos de caucho macizo para reemplazar las ruedas. O sea que las crisis esas que fueron generando también nos significó a nosotros una retracción económica muy grande y hasta se tuvo que buscar a ver la alternativa de poder llegar a reemplazar lo que teníamos con lo que se encontraba. Hay muchas veces que también dice que por qué los piamonteses son tan juntan y juntan. En sí, una de las situaciones que a veces se plantea era que no había, en sí, se tenía que hacer uso de los clavos que sacábamos porque clavos nuevos no se conseguían. O sea, hubo una crisis muy grande, ya sea en el tema de los insumos para poder seguir produciendo lo que nosotros necesitamos en el campo. Y sumado a eso tenés que ver también el tema cómo se manifestaron, que ese es otro tema para tratar, que es muy interesante, el tema del desarrollo de la parte ferroviaria en lo que fue Argentina. Así con Jorge estuvimos hablando una vez sobre el tema de las influencias que teníamos acá en nuestra zona, cómo se desarrolló todo el tema de los trenes. Y cuando vos empezás a ver y a leer el tema de lo que hizo Hipólito Yrigoyen, una de las causas fundamentales que él tenía era el tema de la parte ferroviaria. El sábado pasado estuve en Santa Fe, que estuve escuchando una charla de un legislador, Martínez, si no me equivoco, ¿puede ser? Martínez, perfecto. Y este señor hablaba de que el Banco Provincia de Santa Fe se genera con un empréstito a Inglaterra. Y lo que me llama la atención es que, bueno, como no pudo pagar este empréstito a la provincia de Santa Fe, le terminaron donando o entregando los terrenos del norte de Santa Fe, que es donde surge la industria, la colonial. Entonces, vos ahí te das cuenta de cómo los sectores, en este caso de Gran Bretaña, que manejaba todo el tema de ferrocarriles, cómo hasta cedimos tierras para poder
hacer la otra parte. Fue muy, muy fuerte la influencia que tenía en ese momento y el poder, obviamente. Y que luchar contra ese sistema, si nosotros vemos un mapa de las líneas ferroviarias, sabemos hacia dónde van todas. En sí era como si fuera, algunos le llaman el desangrado de nuestras producciones, que salían todos por barco y acá después venían en forma de manufactura, o sea, mandábamos el material y comprábamos los productos que se hacían con ellos. Entonces, bueno, es una situación, es como para seguir investigándola, ¿no? Pero obviamente influye también en el tema, yo supongo, de lo que fueron las emisiones y el tema de la crisis económica que tuvo nuestro país. Sí, Mariano. No es exactamente el tema, pero este Nicolás Avellaneda sería el hijo del anterior Nicolás Avellaneda. Sí. Mantienen la coherencia desde Marco Avellaneda. Siempre. Habrá sido nieto o bisnieto de Marco Avellaneda. Siguió con su línea. Mantuvieron el eje conservador. Bueno. Muchas gracias, muy lindo, me gustó el feedback con que se da. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a esperar a la tarde las próximas charlas que van a ser seguramente espectaculares. Invitamos al señor vicepresidente del Centro Geográfico y Numismático de San Francisco, Dionisio Peretti, a entregar un obsequio al disertante. Fíjate que tiene nombre, ¿no? Carlos Valdemarín. Ah, bueno. Precio, querido. Gracias, amigo. Muchas gracias. Sacamos así para la foto. Gracias, che. ¿Una fotito? Bueno. Gracias, che.